Primero que nada quiero reiterar los agradecimientos a la organización de este encuentro. Yo quiero decir muy realistamente que creo que probablemente como parte de hoy día el pueblo de Chile y como parte de las organizaciones políticas también que se desarrollan allá, probablemente voy a poder obtener mucho más de este encuentro que lo que creo que podría entregar hoy día en la presentación. Por eso quiero agradecer doblemente a toda la organización de lo que ha sido este encuentro de Izquierda Democrática. Tenía una presentación, no sé si podemos bajar el telón. Bueno, ya. No quería ser tan escandaloso, les pido disculpas. Básicamente, yo quisiera partir explicando a nombre de quiénes voy a hablar yo. Nosotros tuvimos un movimiento estudiantil bastante masivo durante el año 2011 y fundamentalmente después de ese movimiento conformamos un movimiento político. Muchos de nosotros no habíamos tenido experiencia previa de militancia. Ese era mi caso, también solo habíamos tenido la experiencia de la militancia autónoma universitaria. Estoy haciendo mucho escándalo con mi presentación, pido disculpas. Y básicamente lo que queríamos era efectivamente comprometernos en el largo plazo con hacernos cargo de las expectativas que habíamos levantado en la ciudadanía chilena. Y ese hacerse cargo de las expectativas que habíamos levantado, la verdad es que no lo podíamos hacer sin militar. Pero lo cierto era que probablemente nos pasaba lo que le ocurre a la mayor parte de los jóvenes del mundo, que es que la militancia en cualquiera de los partidos del espectro político que conocíamos nos parecía algo no tan atractivo. Y en ese sentido, lo que decidimos fue organizar nuestro propio movimiento. Ya tenemos ahí... Tengo un control remoto por acá. A ver. ¿Se ve? Bueno, nuestro movimiento se llama Revolución Democrática. La primera cosa que nos preguntaron cuando lo fundamos allá era si éramos una célula chilena del PRD mexicano. Y lo cierto es que creo que en ese caso nuestro nombre fue más bien producto de una naturalidad, pero que es bastante concreta. Nosotros nos reconocemos, y yo creo que gran parte de los jóvenes que están presentes acá, y Antonio, probablemente tengamos que reconocernos y entender de que somos una generación que básicamente somos los hijos del consenso neoliberal. Somos los hijos del neoliberalismo. Y suena duro decirlo. Yo nací el año 86. El modelo neoliberal en Chile se empezó a implantar más de 10 años antes. Y es lo único que conocemos. Conocemos el mundo con las mayores tasas de desigualdad, conocemos el mundo con las menores tasas de sindicalización, conocemos el mundo con los menores niveles de participación en las elecciones. Ese es el mundo que hemos vivido y somos hijos de ese mundo. Pero lo que, como estudiantes chilenos del 2011, creemos que por ahí yo lo vi en un lienzo, en una de las marchas. Somos hijos del neoliberalismo, pero queremos ser padres de una cosa distinta. Y esa conciencia a nosotros nos llama a ocupar de una manera tal vez bastante desprejuiciada la palabra revolución. Nosotros nos declaramos revolucionarios democráticos. ¿Y por qué nos declaramos revolucionarios? Probablemente de una manera completamente liviana respecto a toda la tradición de izquierda, todo el peso que significa la historia de compañeros como los que hemos compartido acá, que militaron en la vía también armada, que supieron hacer el dolor de los muertos, como los muertos que también comparte Chile, como los que pueblan también nuestras historias familiares. Tuvieron que hacer la reconversión también a administrar el poder en algunos casos, a perseguirlo en otros, ¿verdad? Nosotros de una manera mucho más light, de una manera mucho más liviana, a lo mejor hablamos de la revolución, pero creemos que hay que desacralizar la palabra revolución, porque el lenguaje humano no ha encontrado otra palabra más concreta y contundente para designar el cambio radical. Y cuando lo que necesitamos es cambio radical, cuando somos hijos de un mundo que queremos cambiar, ¿por qué vamos a rehuirle a esa palabra? ¿Por qué vamos a dejarle, por ejemplo, al marketing
que ocupe la palabra revolución tecnológica, revolución comunicacional, revolución educacional. La derecha en nuestro país, cuando empezamos el movimiento del 2011, hablaba de que en respuesta iba a generar una revolución educacional. ¿Por qué la derecha? ¿Por qué las grandes compañías tienen que hablarnos día a día de revoluciones? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a vivir con crisis económica? Mi generación ha vivido 2 o 3 crisis económicas también. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos al cambio y asumir la expropiación de la palabra revolución? Nosotros queremos sacar de los anaqueles, queremos sacar de las antiguas bibliotecas la palabra revolución y creemos que esa revolución no se puede hacer de otra manera que no sea una revolución democrática. Y por eso simplemente nos pusimos este nombre. No hay una mirada específica sobre cuál de las vertientes de la evolución del marxismo es la que nos gusta, la verdad no. Es simplemente eso y quería ser muy honesto en explicarles por qué nos llamamos y nos designamos revolucionarios y democráticos. Metodológicamente quiero hacer una aclaración. Una de las cosas a las que nos oponemos como generación es a toda clase de determinismo. Hay gente que dice, hay más personas en el mundo que creen que es más probable que se acabe el mundo mañana a que se acabe el capitalismo. No sé qué creen ustedes, digamos. Pero si es que esa frase tiene una verdad, ¿no les parece brutal? Creemos más probable que mañana se acabe el mundo a que terminemos con el orden social que hemos establecido. En ese sentido nosotros nos resistimos a cualquier tipo de determinismo. Y en muchos casos también el mismo marxismo, la misma vía teórica o la misma idea de establecer una teoría primero para luego bajar a la práctica son tipos de determinismos con los que nosotros no estamos de acuerdo. Y por eso creemos que hay que aprender del mundo productivo, por ejemplo. Hay que experimentar, asumir un experimentalismo democrático. ¿Por qué la innovación tiene que ser solamente en materia de los sectores productivos avanzados, de los grandes capitales? ¿Por qué no puede ser también de los movimientos sociales que innoven, que produzcan valor de manera distinta? ¿Por qué no puede ser de la política también? Entonces lo que yo les voy a mostrar se basa en experiencias concretas de lo que nosotros hemos hecho, porque es un método también de compartir y analizar una praxis continua de prueba y error. Y creemos que hoy día para ser revolucionario hay que asumir ese tipo de práctica. Esta imagen para mí es demasiado importante, fundamentalmente porque es la Alameda de Santiago de Chile. En una noche del año 2011, en una de las primeras marchas que fueron, no por el movimiento estudiantil, sino que primero por la oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica que iba a inundar la totalidad o gran parte de 2 ríos en la Patagonia chilena. Nos movilizamos por un río que la mayoría de las personas en Chile nunca va a conocer, pero con una conciencia que es distinta. Son problemas completamente postmateriales, diría a lo mejor alguien más materialista. El asunto es que por un asunto medioambiental, valga la redundancia, nosotros nos movilizamos. 150.000 personas en la calle. Estuvimos el otro día en la Universidad de Guadalajara, yo no sabía, Irán, ¿dónde está? Por ahí está Irán, me contó, hay un discurso muy famoso de Salvador Allende. Yo pensaba que había sido en la universidad, en la UNAM, pero es en Guadalajara. Y que es sumamente relevante para nosotros y es un momento que nosotros compartimos. Salvador Allende, a 10 cuadras de donde está tomada esta foto, pronunció su discurso el 11 de septiembre de 1973, a las 9 de la mañana, cuando dice que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Lo que pasó en 2011 tiene que ver con eso, y por eso es emocionante también poder estar aquí y compartirlo. Hoy día, en relación a lo que ha pasado, quiero hablar de comunicación política como herramienta de disputa del espacio público. No enfocarse solamente en los medios, sino que entender de que la izquierda es de por sí una fuerza cuyo espacio es el espacio de lo público, no de lo público estatal. Pero nosotros defendemos la comunidad, la sociedad, el entendernos como parte de un todo, más que el espacio privado, ¿verdad? Y la disputa de los públicos es fundamental, en sus distintos sentidos. Yo soy arquitecto y también enseño sobre urbanismo, hay un libro de Richard Sennett que se llama Carne y Piedra, se los recomiendo a los que no lo han leído, que habla de el espacio público tradicional, el espacio público físico, las plazas. Hay otro espacio público, un profesor chileno habla de que los medios de comunicación son el espacio público. Yo no estoy de acuerdo con él, pero él plantea, por ejemplo, que ese también es un espacio de disputa de lo público. Y también el lugar de la esfera pública. Judith Butler, una filósofa que es bastante referencia en todo lo que es la teoría queer, todo el tema hoy día de la defensa de los derechos de minorías sexuales,
habla de cómo las fuerzas políticas o cualquier grupo subalterno o que está sometido a algún nivel de dominación necesita aparecer antes de poder empezar a generar cambios. Si es que yo me mantengo en el espacio privado, nunca voy a poder ser parte de esa disputa política de cómo organizamos nuestra sociedad. Entonces también ese ámbito que es más complejo de la esfera pública de poder aparecer, también es fundamental. El primer espacio es el espacio de la calle, ¿verdad? Típica imagen de las barricadas, el espacio de los medios, y el espacio también de aparecer con mensajes novedosos en la esfera pública, aparecer también como agenda, como proyecto. Hoy el neoliberalismo no solo le disputamos un discurso político y económico, sino también el espacio cultural de las formas de vida que valoramos. Me gustaría explicarle el movimiento estudiantil en función de también el tipo de espacios que ocupa el neoliberalismo. Súper interesante esta imagen, cualquier persona que trabaja en el mundo del marketing probablemente se le podría ocurrir algo así. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy hablando? La invención de los cruces de cebra tiene que ver con algo tan básico como regular nuestra convivencia con los automóviles para que no seamos asesinados en cada esquina. Y en algo tan básico para nuestra convivencia, interviene unas papas fritas de McDonald's. ¿Qué tiene que ver eso con la disputa del espacio público? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué invertir en esto? ¿Por qué invertir en esto? ¿Ah? No, yo pregunto, ¿por qué McDonald's invertiría en esto? Porque ahí pasa mucha gente, porque está vendiéndose, exacto. Esto es un espacio, un refugio peatonal que recibe a la gente que está esperando el transporte público en Santiago de Chile. Esto es Nescafé, que instaló acá unos parlantes, entonces uno puede conectar ahí un MP3 y básicamente mientras espera la micro, escucha la música que tiene en su MP3, pero en el... Interesante, ¿no? Simpático. Bueno, esto cuesta plata. ¿Por qué Nescafé invierte en que escuchemos música en un paradero? ¿Qué tiene que ver eso con el café? Pero ¿qué es lo que dice acá? Lo bueno de tener un café Nescafé en la mano es que puedes compartir. Se está adueñando, o de alguna manera está trabajando, con algo tan básico como la miseria diaria en la mayoría de los países latinoamericanos de esperar el bus para trasladarse por 1 hora y media o 2 horas a la casa, y mientras tanto, aprovechándose de ese tedio, generándonos este espacio de la excusa de la música para decirnos de que tu valor que te gusta tanto compartir con un Nescafé es mejor. La maquinita probablemente, o en el supermercado el Nescafé. Frente a ese mismo paradero, en Santiago de Chile, este es uno de los lugares dentro de la Alameda también más transitado, está esto que nosotros le denominamos los chacones. Esta es la Brigada Chacón, es una brigada ligada al Partido Comunista que lleva ya muchas décadas escribiendo mensajes, como también mensajes un poco subliminales, en las calles de Santiago con algo tan sencillo como este rollo de papel y estas letras. Dice, mientras esperas la micro, no has pensado en decir basta. Habla del paro. Lo que quiero decir con esto es que son dos mensajes completamente distintos. Esto llama a un paro, esto llama a comprar Nescafé, que están ocupando el mismo lugar. Mientras esperan la micro, que es el bus en Santiago, están aprovechando para instalar un mensaje. La ciudad de Concepción, Escudo, que es una cerveza allá, bueno, ocupa Concepción, por la sed, la cerveza, por la ciudad de Concepción. Y cubre uno de los mercados públicos más grandes de Concepción. Esto hizo el movimiento estudiantil. Construyó, a partir de la Escuela de Artes, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, este lienzo gigante que mostraba la moneda y decía: la educación no cabe en tu moneda. La moneda es el Palacio de la Moneda, nuestro palacio de gobierno. La Polar, una de las multitiendas que fue famosa durante los últimos años en Chile por estafar a sus clientes. El movimiento estudiantil. La Pelar. Pelar en Chile se dice robar. Te pelan algo es porque... Bueno, la Pelar, llegar y robar. Porque el eslogan de la Polar es llegar y llevar. ¿Ah? Entonces, la ironía... Y lo que quiero decir es que
cuando generamos formas nuevas de ocupar ese espacio público, esto es el movimiento estudiantil. Este es un momento en que teníamos organizada una marcha y empezó a llover. Y nadie pensó que iba a tener éxito la marcha porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Llegó a nevar ese día. Y la gente salió con sus paraguas y se le puso la marcha de los paraguas. 30.000 personas marchando en la Alameda. Los estudiantes de artes de la Universidad de Chile, mientras estuvieron en paro, se juntaron todos para construir estos martillos gigantes que tenían un mecanismo y ponían la música de Pink Floyd y mientras marchábamos iban los martillos ahí de The Wall, claro. Este fue la Besatón. En algún minuto supimos que se necesitaban 1.800 millones de dólares al año para poder financiar educación gratuita en la educación pública chilena. Entonces se hizo un llamado a besarse durante 1.800 segundos frente a la Catedral Metropolitana de Santiago. Y acudieron 5.000 personas. ¿Qué es esto? ¿Es un acto de afronta a la Iglesia Católica simplemente? ¿O es una forma también de instalar un tipo de discurso a través de una forma de vida y ocupación del espacio público? Este fue el momento de mayor concentración de gente, 500.000 personas en el Parque O'Higgins, en el domingo familiar que organizamos. Este fue un momento notable. Los estudiantes de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile llamaron a correr alrededor del Palacio de la Moneda durante 1.800 horas. Con la bandera negra que representaba la muerte de la educación pública chilena. Al principio todo el mundo dijo, están locos, pero lo hicieron. Corrieron durante 1.800 horas sin parar. El momento del cierre fue tan conmovedor, no apareció en los medios de comunicación, pero fue tan conmovedor que llegaron alrededor de 7.000 personas, yo estuve ahí también, y nos tomamos de la mano, no nos dejaban estar inmediatamente alrededor de la Moneda, nos dejaban estar en un radio de una cuadra más afuera y rodeamos tomados de la mano todo el Palacio de la Moneda. El cacerolazo, formas más tradicionales, pero el 4 de agosto, cuando nos reprimieron brutalmente 2 marchas durante el gobierno de Piñera, el 4 de agosto del 2011, que fue una represión brutal, no había derecho de reunión, si habían más de 6 personas que se reunían en la Alameda, éramos reprimidos, no se permitía. Camila Vallejo llamó por Twitter a manifestarse con cacerolazos que no se veían desde la dictadura. Todo el mundo pensó, bueno, estamos indignados. Yo estaba en una reunión después de la marcha y de repente empieza a sonar un talán, 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 talán. Y se prolongaron durante 2 semanas cacerolazos en todas las ciudades del país. Y a las 8 de la tarde uno escuchaba ese sonido y sabía también cómo el pueblo chileno estaba construyendo solidaridad con el movimiento estudiantil. Un montón de otras cosas, formas de expresión artística, deliberaciones, Calle 13, Residente, ahí estaba en un foro en la toma de la fecha. Un montón de formas de también ir copando distintos espacios públicos. Una vez, lo pueden encontrar en YouTube, 4.000 jóvenes se juntaron, mi hermana estaba en la organización, ella es parte de las Juventudes Comunistas, y uno dice, bueno, la tradición bolche, muy seria, muy cuadrada, organizaron un flash mob llamando, en la lógica de que todos estaban casi muertos por la privatización de la educación, a bailar Thriller de Michael Jackson frente a la Moneda, y se juntaron 4.000 personas disfrazadas de zombies y salió en todo el mundo. Uno dice, qué manera más light, pero la verdad es que eso copó completamente el discurso. La forma que tenían los medios de comunicación de criticarnos, que era la criminalización, la presencia de violencia, por ejemplo, en las marchas, quedan completamente anuladas. Y era algo tan raro que la gente había sabido por tal o cual parte que tenían que comunicarlo, los medios de comunicación. Entonces, para explicar un poco lo que pasó, Chile siempre tiene muy buena imagen internacional. Acá está en la encuesta La Pop y Latinobarómetro, por ejemplo. ¿Cuán justa es la distribución de la riqueza? Esto era el año 2011. Ahí ustedes ven Chile, el país con la percepción de menor justicia en la distribución del ingreso. Democracia, mejor, peor, igual. ¿Cómo nos tiene? Chile también entre los peores países de percepción. Interés en la política. Solamente nos supera Haití en menos interés en la política, con todos los problemas que han tenido. El movimiento estudiantil chileno
tuvo que ver primero con la primera revolución pingüina. Los pingüinos se les dice porque los estudiantes secundarios ocupan un uniforme, parecen pingüinos, entonces son los pingüinos. Ahí hay un pingüino. Que derivó en que parte de lo que se demandaba, que era terminar con las leyes de la dictadura de Pinochet en materia educacional y el modelo neoliberal, terminó un acuerdo donde está la presidenta Bachelet, los sectores de la derecha, de la izquierda, todos juntos levantando los brazos, diciendo de que el gran acuerdo nacional había permitido que se generara entonces una ley general de educación nueva. Una ley que mantuvo completamente todas las cosas que se habían criticado. El mismo año, este joven que ustedes ven acá tenía 22 años, Matías Catrileo, joven mapuche, asesinado por la espalda por la policía chilena en el gobierno de Michelle Bachelet en el sur de Chile, mientras, como parte de su etnia mapuche, realizaba tomas de terreno, recuperación de tierras ancestrales, pero no enfrentándose, fue muerto con un balazo de la policía por la espalda. Eso nos marcó a nosotros una desconfianza gigantesca con las instituciones, con los mayores, con los sectores políticos, y luego vino el terremoto también. Es algo, entiendo, similar a lo que pasó un poco en los años 80 acá. El terremoto del 2010 nos permitió construir muchos lazos que antes no teníamos. Y luego el 2011 pudimos construir, en base a una campaña basada en redes sociales y con un nivel de profesionalización que no habíamos tenido antes, un nivel de movilización que no se había visto antes en Chile. Las marchas tenían como mínimo 200.000 personas en Santiago. Este gráfico muestra cómo fueron las marchas evolucionando hasta llegar a montos de sobre 500.000 personas. Los lineamientos del movimiento eran básicamente educación pública, gratuita y de calidad, por un montón de problemas, no los voy a abordar en detalle, y la educación como espacio de integración social y formación de ciudadanía. En ciudades tan fragmentadas como las nuestras, si no es la educación pública, ¿qué otro espacio puede haber de integración social? Cuando las ciudades están segregadas, cuando hay una desigualdad aberrante. Integración cultural y étnica, en el sentido de que por primera vez también el movimiento mapuche se incorporó al movimiento estudiantil y planteó el tema de la interculturalidad. Y el resultado fue, esto que ven acá, es la evaluación del gobierno en materia de manejo de la educación, y esta es la evaluación del gobierno. Sebastián Piñera llegó a tener 28 puntos de apoyo, producto básicamente de su mal manejo de la crisis estudiantil. Y en cambio, se mantuvo y se mantiene hasta ahora por sobre 70% de apoyo, estas son encuestas de opinión que se manejan a nivel nacional, el movimiento estudiantil. Nosotros, para explicar, quería plantear de que esa disputa del espacio público, la razón de por qué McDonald's invierte en esto, antes se habló del trabajo inmaterial. ¿Por qué se invierten tantas lucas en marketing? ¿Por qué se invierten tantas lucas? Aquí le dicen los espectaculares, ¿no? ¿Por qué se invierte tanto en avisaje de televisión? Porque la disputa no es vender solamente un producto, es vender una forma de vida correcta. Y nosotros tenemos que entender de que hay que disputar ese espacio en el espacio público. Yo creo que eso también entendió el movimiento estudiantil. Nosotros luego nos organizamos en Revolución Democrática, armamos nuestro movimiento y decidimos ir a pelear una batalla electoral, una sola, no teníamos más posibilidad, éramos pequeñitos, que fue ir donde el último político que reivindicaba la figura de Pinochet, que le hizo el mismo año 2011 un homenaje a un ex militar, alcalde de la comuna de Providencia, una comuna que desde 1897 era el bastión conservador de la derecha en Santiago, y donde este tipo gobernó 16 años, 4 periodos seguidos, y el 2011 reprimió brutalmente a los estudiantes, y además le hizo un homenaje en un recinto público como este, a un violador condenado de derechos humanos, un compañero de armas del que se llama Miguel Krasnov. La indignación fue tal que nos organizamos en una coalición inédita. De manera participativa, generamos un proceso local para elaborar un programa participativo y se levantaron 3 candidaturas. Sectores liberales, sectores de la concertación y sectores también encabezados por ella, que es José Ferrazuri, una dirigente vecinal sin militancia política, a la que apoyamos nosotros en Revolución Democrática y el Partido Comunista. Ganamos la primaria, yo me convertí en el coordinador general de esa campaña y comenzamos una campaña como de la única manera que sabíamos. Nos enfrentábamos a la UDI, el partido más grande de Chile, el partido más fascista de Chile, el Tea Party de Chile, el partido de los jóvenes que gobernaron con Pinochet. Y nos enfrentábamos a una cantidad de lucas de plata gigantesca. No teníamos plata. Entonces, ¿a qué recurrimos? A la épica. Y la izquierda yo creo que no puede renunciar a la épica. Si no puede encontrar la épica,
no va a poder hacer las gestas que quiere construir. Estos eran... Les voy a ser muy sincero, abrimos nuestra página web y se inscribieron inmediatamente 500 personas, que en una comuna de 70.000 votantes no es poco. Y eran tantas personas que no sabíamos ni siquiera cómo organizarlo para la campaña. Entonces dijimos, bueno, convoquémoslo a un puente. Este es el puente Racamalac en la comuna de Providencia, donde se firmó una de las partes más famosas de la franja del no en el plebiscito de 1988. Y los juntamos a todos para decir, esta es nuestra nueva gesta épica. Y dijimos, hagamos algo tan sencillo como un flash mob. Juntémoslos a todos y tal como había un joven que bailaba solo en esa franja del año 1988, ahora crucemos todos juntos este puente. Y ese fue el momento, fue como un flash mob, no teníamos nada, no sabíamos qué hacer con ellos, pero llegaron. Y llegaron 400. Luego lo organizamos por barrio y empezamos nuestros comandos barriales. No teníamos plata, pero hicimos uso de la creatividad. Todo el mundo, en los actos que hacíamos, tenían estas paletas que decían, todos somos Josefa Errázuriz, que era nuestra candidata. Entonces todo el mundo se sacaba una foto, poniéndosela así y lo subía a las redes sociales. No voy a explicar esto en detalle, el modelo de contacto a los que están en campañas políticas, después se los puedo mostrar más en detalle. Pero básicamente, este era Carlos, alguien que entró en la campaña, terminó militando con nosotros en Revolución Democrática, es un doctor, experto en gastroenterología, doctorado y profesor universitario, que se había caído en su casa por la escalera y tenía fracturada la pierna. Y como tenía tiempo, trabajó con nosotros como voluntario. Carlos Sansi, exmirista, exiliado en Suecia, que se reencantó de la política con esta campaña y también ingresó a nuestro movimiento luego. Los banderazos, este era un compañero que era de la Barra Brava de la Universidad de Chile, entonces él sabía juntar de a 4 banderas y las movía de una manera bien impresionante. Repartíamos, ya, no me queda nada de tiempo, repartíamos kits de voluntarios, hacíamos, por ejemplo, propaganda que se ponía en las bicicletas, sacábamos además fotografías con fotógrafos muy talentosos, en vez de subir la típica fotografía de campaña política, así como el político con gente así, sacábamos fotografías como esta, que eran tan lindas que la gente las ponía en su Facebook porque les gustaban por lo lindas que eran y no porque fueran parte de la campaña. Hicimos picnic ciudadanos, eventos con niños, nuestra alcaldesa aprovechaba todos los espacios para hacer deliberación. Este fue básicamente la curva de voluntarios que nosotros fuimos teniendo. Nunca pararon de llegar los voluntarios y terminamos con más de 1000. Ocupamos las redes sociales y terminamos derrotando a Cristian Lavé por primera vez en 120 años en la comuna de Providencia. Y eso básicamente sin plata, ocupando también de manera inteligente los medios sociales, las redes sociales. Facebook no es un mundo paralelo nuevo para hacer política, es como si Internet es como si inventáramos una imprenta de nuevo, algo similar. El tema era que esas 1000 personas a lo mejor se inscribían a través de Internet, pero luego lo ocupábamos para salir a la calle y hacer el trabajo político porque no hay nada que reemplace el trabajo político en la calle, en las bases, cara a cara, dando las manos, conversando, encontrándonos para ganar una elección. La comunicación política sirve para eso, para construir la épica, para construir sentido. Pero nada, absolutamente nada, va a reemplazar lo más básico que tiene que ser fundamental de la izquierda, que es lo que pasa en esa maravilla cuando 2 o más seres humanos se encuentran y establecen una relación que antes no tenían. Muchas gracias.